Hola, ¿qué tal? Yo soy José Eduardo Carrillo y nos encontramos en un episodio más de Escuela Católica, el podcast, y me acompaña una gran invitada. Ella es Mara Benavides, directora editorial de Grupo SM México. Mara, bienvenida. Hola José Eduardo, gracias por invitarme. Hombre, pues es un gusto poderte tener aquí con nosotros porque creo que siempre causa curiosidad todo el proceso para generar un material escolar, ¿no? Porque Sí, muchas veces llegan los materiales a la escuela y qué bonito, pero todo el trabajo que está detrás, ¿qué hace una directora editorial? yo digo que esto más que ser un trabajo es un oficio. Ok. Los editores tejemos ideas con un propósito de transformación y suena poético y es, nosotros proponemos estructuras o hacemos propuestas educativas con el propósito de facilitar el trabajo de los maestros y facilitar el aprendizaje de los niños. Entonces, una directora editorial hace muchas cosas, pero creo que la más bonita de todas es poder llegar a muchos niños, a muchos jóvenes y digamos que aportar a la calidad de la educación a través de materiales educativos diversos. Mencionas algo muy interesante, apoyar al docente. Sí. O sea, es decir, podemos decir que el papel de un editorial es justo empoderar al docente en el salón de clases para que cumpla con su misión. Sí, y mira que hay algo muy bonito en SM y es, nosotros somos maestros por naturaleza. Nuestra casa y nuestro origen son los padres marianistas que decidieron, llamémoslo así, sistematizar lo que hacían en el aula, los materiales que generaban en el aula. Y desde ahí aportar a una transformación social. Entonces, si creemos que nosotros, de la mano de los maestros, facilitamos su trabajo, aportamos al cambio, también un poco, digamos que podría decir, pero los limitan porque les entregan algo que está hecho. No, nosotros les damos un poquito de la magia que sucede en el aula. Los maestros son maravillosos para tomar lo que nosotros les entregamos y darles vida. Realmente sería letra muerta si no tuviera un maestro mediador que nos permitiera entrar al aula a través de su trabajo. Es decir, es muy interesante saber que entonces SM podríamos decir que nace en la escuela Sí, y a partir de esa experiencia de la escuela, del aula, de estar en contacto con los alumnos, de tener contacto con la realidad del docente, es que se generan todos estos proyectos educativos y demás. sí, mira que decimos siempre que nosotros podemos hacer buenos contenidos cuando los hacemos desde el escritorio o desde la mesa de un editor, pero excelentes cuando escuchamos la voz del maestro y transformamos esos contenidos en lo que se necesita. ¿Y por qué digo en lo que se necesita? Porque los maestros cambian, las aulas cambian, los niños cambian, los jóvenes cambian. Entonces sí tenemos que estar constantemente mirando al aula, escuchando a los maestros, escuchando a los niños y los jóvenes. Yo fui maestra 20 años Ok, interesante. Podemos ahorita platicar de esa experiencia, por supuesto. y esta semana, ahora que hemos estado en el Foro Escuela Católica, me da mucha nostalgia. Digo, me encantaría volver al aula. Y después pienso si hoy estaría preparada yo para estar en el aula. ¿Hace cuánto que no estás en un salón de Uf, clases? bueno, de lleno, desde que me vine al mundo editorial hace casi 20 años. Ok. Pero mientras estuve en Colombia mantuve mi cátedra, digamos, el último contacto con estudiantes lo hice siendo docente de la Universidad Javeriana y era docente de producción de contenidos Wow, educativos. qué interesante. Entonces, sí, sí, y de verdad con mucha nostalgia. Y creo que el ser maestro es un ejercicio permanente de descubrimiento, permanente, permanente, ¿Qué es de lo que verdad. más añoras de esa experiencia? Uf, el contacto con los jóvenes. Yo hoy, cuando me encuentro con mis estudiantes en la calle y me reconocen,
Tú no sabes la realización que eso genera, es como, sí tuvo sentido, Claro, sí tuvo mis sentido. desvelos, mis Claro, planeaciones, mis, claro. no sé, Y la verlos, porque es desesperación, como verlos, claro. este niño que era terrible en clase o este niño que era maravilloso. Entonces, te voy a contar una infidencia y es, hace como 4 meses mi mami estuvo enferma y la atendió uno de mis estudiantes que es cardiólogo, Wow, wow, ¿sí? ajá. Entonces yo estaba aquí, mi mamá en Colombia, y le dice, ¿y ella ha cambiado? Y le empieza a decir ella así. Le digo, mamá, mami, esto es como un tesoro. Sí, claro. Eso creo que eso, y ver cuando uno es maestro, pero como cuando uno es editor, ver un niño con un libro en el que uno trabajó en la mano, emocionado, yo creo que esas son las cosas que ningún salario podría cubrir. Lo que hace que nosotros realmente tengamos una misión en la vida. Claro, podrías decir que esas contemplas como misión Sí, de vida sí, este aportar a la educación desde este mundo editorial. sí, sí, y trabajamos mucho en el equipo en algo que yo les digo y es, nosotros tenemos una responsabilidad invisible. Si nuestros contenidos funcionan, es porque los maestros lo hicieron bien. Pero si nosotros nos equivocamos, es posible que ni ese niño ni ese maestro identifiquen el error, pero vamos a generar una ruptura en el aprendizaje de ese niño, ¿sí? Qué Entonces, fuerte. eso sí nos quita el sueño. Siempre tendremos posibilidades de hacer mejores cosas, siempre. Pero el propósito es que haya un sello de calidad y digámoslo así, de buena voluntad, Claro. ¿sí? Es ese ejercicio y ese amor que le ponemos todos los días a lo que hacemos. Yo le digo a mi equipo, hay que venir a pelear todos los días y tenemos que pelearnos en el buen En el buen sentido sentido, claro. para poder construir cosas maravillosas. Sí, claro, pelearnos en el sentido de querer hacer y dar lo mejor de mí, Claro, y ¿no? poder estar en conflicto y no entendernos y no estar de acuerdo Cuestionar, y volverlo a preguntar. mirar. Ujú. Claro, es el ejercicio del pensamiento crítico. Podemos hablar de pensamiento crítico en el aula si el ejercicio diario de lo que hacemos no está, digamos, alineado a esa necesidad. Has hablado del equipo. O sea, es decir, hay todo un equipo detrás de un libro. Sí, Platícanos un poco de ese equipo, cómo se organiza, qué ilusiones tiene. tengo un equipo maravilloso con muchas particularidades. Hay gente muy técnica, muy creativa. Nosotros digamos que tenemos 3 unidades en nuestro equipo. Ujú. Un equipo de editores, que son quienes cuidan todo el contenido, la rigurosidad, la propuesta educativa, pedagógica, didáctica. Un equipo de arte Ujú. que se encarga de que eso que los editores nos soñamos en la cabeza pueda llegar de manera agradable a un niño y a un maestro. Ujú. Entonces, son cientos de cosas, que la letra que sea clara, que lo estético no rompa con la parte técnica o que la historia que un autor nos entrega Ujú. quede plasmada de forma, digamos, hermosa y legible, y un equipo que se dedica a otras salidas. Es decir, que nuestros contenidos puedan estar en formato digital Claro. o en audio o, ¿sí? Lo que venga, porque siempre estamos en continua investigación. Entonces, hay unos que construimos la idea, Ujú. otros que la recibimos y la transformamos en una idea que esté lista para comunicar, y otros que dicen, bueno, esto ya está para salir impreso, pero hay cientos de formatos, sí, si es un ebook, si es un HTML o si es un audio, es también responder a cómo este espacio, cómo consumimos de formas diferentes y tenemos acceso a formas diferentes de entender, de aprender, pero también de comunicar. O sea, es decir, digo, ahora que hablabas del departamento de arte, por ejemplo, el color de las letras, el tamaño de las fuentes, las imágenes que aparecen no es indiferente. No, 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 porque tenemos la conciencia digamos que nosotros manejamos 3 líneas de productos. Ok, Todo lo que tiene que ver con literatura infantil y juvenil,
con un sello muy reconocido, ¿no? Barco de Aquí vapor y en gran Barco de angular. Complet. Que, digo, yo me he topado con muchas personas que de alguna u otra manera, ay, claro, Barco de Vapor. Yo casi mis primeras lecturas, mi primer contacto con la literatura fue con Barco de Y Vapor. dime si eso no es muy emocionante. Completamente. Entonces, un es Barco, bueno, la parte de literatura. Sí, la otra tiene que ver con todos los contenidos educativos en español, Ujú. los libros de matemáticas, de lenguaje, de formación cívica y ética, de historia, los libros para el aprendizaje del inglés, Claro. que es todo lo que tiene que ver con nuestro sello de UIP, Interesante, ¿sí? o sea, y todo este equipo que mencionabas va trabajando en estos diferentes Claro. elementos, ¿no? Tenemos equipos especializados. Hay un equipo que se dedica a literatura infantil y juvenil, porque digamos que ahí está toda la parte estética y creativa Ujú. y la responsabilidad de las historias que nos entregan los autores. Nosotros solo somos cómplices de sus sueños y lo que hacemos es poner esas letras para que lleguen a un lector. La parte más técnica, que son los libros que usamos o los contenidos que usamos en el aula. Entonces, ahí hay expertos, hay historiadores, hay lingüistas, hay geógrafos, hay sociólogos. La parte artística, que tengo gente supremamente creativa, artistas. Claro. Nuestro director de arte es un artista, Quexal León, y otros que toman esas ideas artísticas y las ponen en las páginas o en la salida de otros formatos. Y ya el equipo un poquito más técnico, que es el equipo que tiene que ver con cómo ponemos esto en una plataforma, en un LMS, para que el maestro tenga cómo interactuar con los niños. ¿Cuál es el mejor formato de salida? Entonces, hay muchos diálogos que nosotros construimos. Yo siempre les digo, díganme cómo lo va a usar el maestro. Claro. ¿Cómo lo va a usar el maestro? Si ustedes tienen respuesta, pues me miran, les digo, piensen que esto es útil si un maestro con 30 niños lo puede usar. Claro. Si no, pensemos en otra cosa. Sí, claro, claro, porque al final puede estar hermoso, pero si no va a llegar de manera clara y va a ayudar al aprendizaje de los alumnos, al trabajo del Sí, docente, pues va a quedar como un archivo muerto por ahí, ¿no? por supuesto que sí. Me imagino estas reuniones de todos estos equipos de trabajo sumamente Sí, interesantes. Arte, ¿no? Expertise en las diferentes áreas, la parte sí. editorial. ¿Cuál es el principal reto llevando ahora sí que la cabeza de estos equipos? Yo creo que hay dos. Uno, tener la apertura y la flexibilidad para leer la escuela ¿Ok? y las diferentes escuelas, o sea, y con esa sensibilidad lograr que nuestros egos de editores sean humildes Sí. y podamos construir en equipo a favor de esa necesidad. ¿Sí? Qué labor tan bonita. Poder Sí, estar, pues eso, ¿no? Detrás para que el trabajo del docente rinda sus frutos, tampoco para el docente, sino para el alumno, para el niño. Una sí. labor muy grande. Y desde el principio que estábamos platicando, hablabas de escuchar, de ver la realidad de la escuela. ¿Cómo, SM, cómo escucha la escuela? ¿Cómo está pendiente de sus necesidades? Sobre todo en el último año nos hemos dedicado mucho Ok. a investigar cómo con toda la problemática que estamos viviendo, con todo este mundo, decimos algo que me gusta mucho, que se reinicia cada día, nosotros podemos aportar. Y no solo es leer y mirar todas las tendencias educativas, sino hemos hecho el ejercicio de ir a las aulas, de mirar clases, de hablar con maestros, de hablar con estudiantes. Ok. O sea, es decir, el equipo también va a la escuela, Sí, ve cómo se desarrolla una clase en el aula, ve cómo trabaja un docente, escucha sus sí. necesidades. Y hay un actor que no mirábamos tanto y es el padre de familia. ¿Sí? Porque ¿También? muchas de las cosas que están pasando tienen que ver con este nuevo padre de familia Ujú. que tiene unas características diferentes. eh,
positivas y otras no tan positivas. Sí, O sea, claro. unas fortalezas y unas debilidades. Y a ese interlocutor, o sea, entrando actor de forma tan directa en el proceso educativo, hay otras necesidades que se disparan. Y hay otros niños, estamos, son los niños que se hablan a sí mismos. Ujú. ¿Por qué? Porque antes teníamos familias más grandes. Teníamos el vecino de al lado que le golpeábamos y salíamos a jugar al Sí, parque, claro, ¿sí? completamente. Yo, que tengo 5 hermanas, somos 6 mujeres. Yo no podía durar 2 horas en el baño porque tenía cinco Sí, detrás claro. mío que me Había fila golpeaban, detrás, ¿sí? claro, claro. Hoy no, hoy ese niño se habla al mismo, el universo funciona alrededor de él Completamente. y tiene unos papás que a veces les cuesta un poco ser ejemplo de vida, ser ese punto de referencia que necesita uno en sus primeros años para saber cuál es la dirección del universo. Entonces, sí hay ahí un cambio y es un cambio que también tenemos que trabajar. Hemos reflexionado mucho en 3 cosas que nos parecen importantes. Trabajar en habilidades para la libertad, Importante. que es la toma de conciencia y la toma de decisión. ¿Por qué? Porque en el diálogo yo sabía hasta dónde llegaban mis límites. Hoy no. Sí, no. Hoy tengo grande, pequeño, un departamento, un espacio que es para mí, Ujú. ¿sí? Unos papás que están en función de mis necesidades y una escuela que tiene que ser muy cuidadosa en esa intervención porque los papás viven en función de otra cosa que estamos trabajando mucho que tiene que ver con lo socioemocional. Muy ¿Qué importante. pasa? Hablamos mucho de la felicidad y que Ujú, los estudiantes tienen que ser felices, ujú. ¿sí? Y esa felicidad es hedonista y es superficial y es vaga Sí, es una felicidad para mi disfrute. y pasa el disfrute y entonces el cerebro baja su intensidad y nos frustramos Sí, claro, y nos deprimimos. claro. Tenemos un montón de estudiantes que están llegando deprimidos a nuestras aulas, pues que no tienen capacidad de frustración. Se habla mucho de que este tema de las de necesidades emocionales se desencadena de la pandemia. Ya estaba, Yo creo que se agudiza. yo creo que la pandemia nos puso sobre la mesa un montón de problemáticas que nosotros teníamos ahí latentes. Claro. Es que no vivíamos juntos, Sí, claro, es verdad, ¿sí? es verdad. La pandemia nos obligó a mirarnos a los ojos y no estábamos listos para lo que íbamos a encontrar, Sí, porque nos miramos en nuestros propios ojos y en los ojos de los que queríamos. sí, completamente. En la soledad los que tuvieron que pasarla solos o en la compañía los que tuvimos la alegría de hacerlo, que no fue una alegría para todos, Sí, completamente. ¿sí? Entonces, trabajar en la libertad es, tienes una responsabilidad de lo que decides, porque somos individuos que construimos tejido social. Completamente. No podemos, o sea, no somos humanos si no vivimos en perdón, en la humanidad, Sí, ¿sí? completamente. Tenemos que ser sanos emocionalmente, pero no desde esa felicidad vacía. Y ahí tenemos que trabajar en un bienestar emocional individual, en un bienestar emocional colectivo también. Y por último, no menor, una ciudadanía global con sentido. ¿Y por qué digamos que las menciono en este orden? Porque yo creo que para ser ciudadanos con sentido, necesitamos tener la capacidad reflexiva de tomar decisiones Claro, responsables claro. y tenemos que tener la posibilidad de reflexionar sobre nuestra salud emocional, sobre nuestra construcción emocional. Y para eso tenemos que trabajar en aprendizajes en el aula, Claro, ¿sí? claro, claro. No, no, no. O sea, es decir, todo esto que es muy para la persona, muy interior, Sí, no está desvinculado con no el está fuera. aprendizaje. De acuerdo. Ni tampoco es, o no sé, una asignatura más o un No, material más, sino que está todo integrado. claro, es cómo logramos que no es tan fácil y me dirán el maestro que me escuche,
No, además de enseñar a sumar y a restar y enseñarlos a que se comporten y A que también, convivan, a que no se esa- peleen, sí, claro. no, yo creo que es el ejercicio de la reflexión permanente, como desde las matemáticas, como desde las ciencias, como desde el lenguaje, nosotros podemos trabajar en estas tres pilares. Pueden haber más cosas. Sí, claro. Lo que nos demuestra a nosotros, el proceso de investigación que hemos estado haciendo, es que si nosotros logramos enlazar estos tres pilares con el aprendizaje, muchas otras cosas que pretendemos hacer en el aula se empiezan a articular. Sí, claro. Pensábamos y decíamos, no, lo socioemocional es muy importante. Claro, pero si ese socioemocional solamente está pensado desde el ejercicio de la felicidad plena, pues probablemente empecemos a tener fracturas. Sí, claro. ¿Sí? Sí, completamente. Y esto, todo esto de la atención socioemocional, la gestión de la libertad, ¿será que eran elementos que se trabajaban antes en la familia y que ahora no y por eso recaen en la escuela? ¿O siempre lo hemos debido de trabajar juntos y ahora nos vamos dando cuenta? Yo creo que puede que algunas cosas las trabajáramos sí o no de formas diferentes. Lo que creo es que hay una respuesta a unas necesidades particulares De este momento, de este de esta momento. realidad, de esta Claro que época. sí. Y ese es ¿Sí? justo parte de tu labor, ¿no? Ir detectando junto con tu equipo qué necesidades hay, cómo está el mundo, cómo están los alumnos, cómo están los padres de familia y a partir de ahí generar propuestas significativas. Pensamos que el cambio de la familia Ujú. y de los jóvenes que tenemos ahora tiene que ver, y lo escucho no mucho, porque nosotros le teníamos miedo a nuestros papás. Yo no sé si era miedo, yo creo que sí habían parámetros de respeto. Ujú, Teníamos unos papás, es también cierto, más lejanos, ujú. pero pasamos de tener unos papás autoritarios lejanos a tener unos papás súper protectores y no siempre cercanos. Ujú. Porque lo que hacemos es que a veces los papás están tan lejos que se vuelven súper protectores y invasivos. Sí, claro. ¿Sí? ¿Has oído el fenómeno de los chats de los papás de los colegios? ¡Oh, por Bueno, Dios! yo creo que ahí podríamos traer a muchos maestros y tener una cantidad de ¡Es anécdotas una y de locura! situaciones. Sí, claro, me lo puedo imaginar. Y con eso también, o sea, ese es el tipo de reflexiones que a través, porque la idea de SM no es acompañar la escuela solamente de unos contenidos educativos. Claro. Nosotros le apostamos a trabajar de la mano de los maestros en la formación y estamos conscientes que ahora también tenemos que acompañar a los papás. Porque si nosotros somos agentes de cambio educativo y de mejora educativa y tenemos una propuesta que trasciende en la sociedad, pues tenemos que estar de la mano con todos los que intervenimos en el proceso. Claro, o sea, tenemos que trabajar en comunidad. No hay otro remedio. ¿No? Sí, por eso es comunidad educativa. A mí me Sí, gusta mucho ese término. sí, La escuela es una comunidad educativa donde están los docentes, los directivos sí. administrativos, los alumnos, desde luego, los padres de familia, y juntos tenemos que tener, o compartimos Una visión una común. visión común. Sí, Y justo en este tema, ¿no? El mundo editorial, los libros, los materiales, pues suman a esta gran labor que por tienen. supuesto que sí. Y todo esto que hemos platicado, SM lo transmite en algunos proyectos en particular, en todos sus Sí. proyectos. Decidimos que, o vimos que podíamos tener muchos elementos eh, un poco aislados Ok. y que impactábamos, pero que necesitábamos construir una propuesta educativa que soportada por herramientas, soportada por formación, soportada por trabajo con todos los actores, ayudara a transmitir con más fuerza lo que queríamos. Ok. Y creamos un concepto para mí es muy lindo y del que me siento muy orgullosa, que es vivo. Ok. ¿Y por qué es vivo? Porque eso es lo que queremos transmitir. Vida, transformación, energía, capacidad de cambio, crecimiento. Todo lo que vive tiene esa energía impregnada
como de la creación, ¿no? Claro, de hecho me De suena a la eso, me chispa de suena la vida. justo, me suena como a la creación que se regenera constantemente, que crece, que muere, que de repente no se va encontrando. Pienso en una plantilla, ¿no? Que se va moviendo, que va encontrando su cauce, que va teniendo luz, ¿no? Y que va buscando y que se le pueden ir ofreciendo diferentes herramientas. Claro, y aquí que hemos hablado en este foro de Escuela Católica del cuidado de la casa común, Ujú, es el cuidado de la vida, de lo vivo. ujú. Y lo vivo está en las ideas que tenemos, en los propósitos y en los sueños, está en desarrollar principios fundamentales y trabajar alrededor de ellos, pero también es estar de la mano con aquellos que intervienen en este proceso maravilloso de la educación. ¿Y cómo se articula o cómo se presenta a la escuela este material, este proyecto? Más bien es un proyecto. Es una propuesta Es una educativa. propuesta Sí. educativa. ¿Cómo participa la escuela de esta propuesta educativa? Ahí, digamos que lo que queremos es acercarnos a las escuelas teniendo unos pilares, libertad, la parte socioemocional, Los la ciudadanía aprendizajes, global, ciudadanía global. soportado por unos aprendizajes. Entonces, digamos que hay un momento de acercamiento a la escuela para entender dónde está. Claro, No creemos en SM que nosotros debemos llegar a las escuelas a decirles cómo actuar, eh, porque hay una expertise claro, de completamente. los maestros, de los directivos docentes, construido una escuela. Y esa escuela tiene un carisma, una propuesta educativa, una realidad también de territorio. Y es cómo entendemos eso y a partir de ese entendimiento empezamos a trabajar. Claro, o sea, se construye desde la realidad de la Claro, escuela misma. por supuesto. Y a partir de ahí, la propuesta que tiene Vivo se va Tratamos de acomodando. articular la Ok, propuesta a esas necesidades. Tratamos de articular también unos contenidos que curamos con mucha dedicación, buscando que respondan a los pilares que hemos construido y que con facilidad y flexibilidad puedan articularse a la necesidad de la escuela. No creemos en como cuando uno va al médico y no lo examina, le dice, te voy a dar un paracetamol. Y uno dice, pero un paracetamol, si me curan lo que me duele aquí. No sé, sí, claro. ¿sí? O sea, y los análisis no hacen falta, No ¿no? me quiere examinar. Es un poco que Sí, si queremos examinar la escuela, examinar haciendo, porque queremos generar un impacto, ¿no? Real, o sea, queremos realmente apoyar a la escuela. y también sabemos que tenemos que construir un camino con la escuela. Entonces partiremos de un punto con el Ujú, propósito de llegar a otro. Es decir, claro, si creemos que el trabajo de la mano con las escuelas no puede ser de corto aliento. Creemos que tenemos que, digamos que no ser de corto aliento quiere decir que también nosotros queremos estar en capacidad de revisar lo que hacemos y poder irlo mejorando. Siempre hay algo que yo digo y es, todo siempre es susceptible de ser mejor. sí, completamente. Pero hay que estar en ese permanente análisis, Claro. reflexión, ¿no? Ese Diálogo. diálogo, no el creerse que ya todo lo tiene resuelto, tiene la respuesta, la solución, quizá en un momento, pero hay que seguirse cuestionando. Sí, Y entonces esta propuesta, ¿no? Parte de ese conocer la realidad de la escuela y proponer acciones concretas para la gestión de la libertad, sí, de lo lo socioemocional, socioemocional. la ciudadanía global consentida, por supuesto, soportado en los aprendizajes. Si creemos que nada, o sea, que nada de lo que estamos proponiendo se puede construir si los niños no aprenden. Claro, Y aprender no es solo aprender las matemáticas, es desarrollar habilidades para adaptarse en un mundo que cambia, pensamiento crítico para poder decidir de manera acertada, de reflexión y autoconocimiento, pero también necesita conocer la historia, completamente. conocerla, porque si no son diálogos vacíos, Sí, ¿sí? completamente. Y entonces seguirán siendo los Instagramers y los YouTubers los que tomen las decisiones porque son las tendencias que nos marca el algoritmo. Esa sí es una preocupación. Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? ¿Cómo no nos damos cuenta de cómo estamos tomando decisiones trascendentales de vida que ni siquiera las estamos tomando nosotros? Entonces, lo que nosotros queremos es que haya significado
o darle significado a los aprendizajes de los niños en el aula para que se puedan dar todas estas reflexiones. Y ahí cómo entra el padre de familia. Tenemos, hablamos de una escuela de padres, de un papá que hace un camino también, porque con el papá tenemos que reflexionar sobre estos Claro, mismos temas. Pero más que una reflexión que lo lleve a pensar qué mal hace su labor, que tampoco creo que sea ese el tema, es cómo lo ayudamos, cómo le contamos que hay otros papás que están viviendo lo mismo, ujú, para bien o para mal, cosas maravillosas y otras no tanto, y cómo generamos espacios de esto funciona, esto le ha funcionado a unos papás. ujú, ¿Por qué no intentas por este lado? Estamos trabajando este libro de literatura. ujú. ¿Por qué no le pones este tema que le va a ayudar a leer más? Claro. Para que el niño sienta que aquello que vive también le interesa a sus papás Sí, desde otro claro. lugar, Sí, claro, claro. ¿sí? Y que también para el alumno eso lo refuerza Claro, y lo involucra todavía muchísimo más. claro. Entonces es un poco que en un mundo que va a una velocidad que a veces nos sobrepasa, nosotros le regalamos pequeños momentos a reflexionar en nuestro ejercicio. Pequeños no significa que no sean profundos. Sí, claro. Digo pequeños porque puede asustar. ¿A qué horas los papás que no quieren ni siquiera venir al colegio por el boletín de Sí, calificaciones? ¿Sí? No, aparte van a tener que no, ir no, a, no. ¿no? Eso es como nos inventamos de manera creativa formas para acercarnos a los papás, siempre hasta donde el colegio no lo permita, Claro. ¿sí? Pero cómo nos volvemos también aliados de ese papá que a veces no sabe qué decisión tomar, Sí, claro. ¿Quién ¿sí? enseña a los papás a ser papás? Acompañar a alumnos. Y con bueno, a sus hijos, ¿no? Y con ciertas dificultades y con tantas problemáticas y más. Sí. Podríamos decir, mencionamos hace un momento que ese como compartir vivencias, podríamos decir que generando esa comunidad de padres de familia en Eso, torno, ¿no? A claro. una misión común. Siempre cuando construimos conocimiento en colectivo, en cosas pequeñas o grandes, profundas o no menos profundas, creo que hay un valor de la experiencia del otro. Sí, ¿Sí? completamente. O sea, tengo que golpearme contra la pared para saber qué duele. No, no, no. Que alguien ya No, caminó, si ¿no? alguien Y ya. alguien ya fue por ese camino, igual y su recomendación me va a ayudar. Sí, Y quizá lo vaya a recorrer también, pero quizá ya no todo el tramo, sino un tramo más pequeño porque ya me ayudó otra persona claro. que ya lo recorrió, ¿no? Eso es. Eso es. Y como también escuchamos voces de expertos. Sí, Y claro. es como traemos a la mesa personas que han trabajado, psicólogos de familia, de jóvenes, expertos en primera infancia. Es lo mismo un papá de un adolescente que un papá de un niño de 6 años o de 5 años. Entonces también como no solamente en la construcción colectiva de conocimiento, sino también alimentados por expertos, le damos la mano a esa escuela que vive un conflicto también a través de sus familias. En el contexto, ¿no? De la escuela católica, Claro. escuchaba, me venía a la mente Ignacio de Loyola, que justo en el camino del discernimiento nos invita a acompañarnos de expertos, pero también de las personas que nos conocen. Él menciona de amigos, de colegas, ¿no? Y escucho un poco lo mismo, ¿no? O sea, por un lado, el experto, el psicólogo, el maestro, el pedagogo y demás, pero por otro lado también quienes ya han recorrido este camino. Y Sí. entonces ahí podemos ir encontrando seguramente cauces, caminos que nos vayan ayudando. O sea, aquí se ve, bueno, veo yo, ¿no? Mucha escucha de la escuela, mucha escucha al docente, Sí. y me viene igual a la mente, digo, hablamos ya un poco de la parte de arte, la parte editorial, de estas nuevas propuestas. Decías que había un equipo que veía como nuevas propuestas de transmitir todos estos contenidos, los ebooks, las plataformas digitales. Sí, ¿Qué visión hay de todas estas nuevas propuestas? es que si teníamos mucho tiempo, creo que aunque creíamos que antes íbamos rápido, no habíamos entendido la velocidad. Lo peor que nos puede pasar con la tecnología es no incorporarla. Dice nuestro director de marketing que hay que llamar, él habla de la inteligencia artificial a la mesa y es la tecnología, Claro. ¿sí?
Y es como nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes sí la están consumiendo. Sí, claro, por Sí, supuesto. le ponen a la tarea el ChatGPT. O sea, el otro día contaba una compañera que la sobrina pone a Alexa en la mesa y Alexa, 8 por 4. Sí, claro. Entonces, negarnos qué está pasando. Entonces, estamos haciendo investigación con inteligencia artificial para evaluar cuál es la mejor forma de incorporarla al aula. Y al aula es cómo la ponemos a disposición de los maestros para que sea de utilidad, cómo a los niños, cómo le enseñamos a los papás. Y así con todo. Es mejor tener un audiolibro, es mejor tener un audio para un aprendizaje. Usamos un video. Ujú. ¿Qué están consumiendo más los niños? ¿Qué se les facilita más? Construimos contenidos de refuerzo cortos, como cuando ven el Instagram o el Ujú, sí, X o sí, claro, ¿cómo posts es? pequeños, cortos, concisos, Ajá, ¿no? le Ajá. gastamos un montón de tiempo o le invertimos a mirar cómo consumen contenidos nuestros niños y O jóvenes. sea, es decir, si hay ese mirar a esa forma de Sí, consumir para ver cómo la educación, nuestras propuestas y demás se van adaptando para llegar, porque al final el ¿cómo les chiste es llegar hablamos? al Claro, alumno, ¿no? claro. Ahí, cuando yo estudiaba la secundaria, hace ya unos años, yo me acuerdo que mi profesor de matemáticas me ponía a hacer la, de un libro muy famoso que no vamos a mencionar. Había una sección que traía solo ejercicios y la tarea el fin de semana ya eran como 300. La miscelánea se llamaba Sí, ajá, sí, y sí. había que hacerlos Ujú, para aprender álgebra. ajá. Hoy así no aprenden nuestros niños. Y con esto no estoy diciendo que los procesos de memoria no sean importantes. Claro que sí, pero ya no vamos a sentar un niño 5 horas a hacer la miscelánea de los 300 No, ejercicios. no, para ¿Cómo nada. aprenden? ¿Qué necesitan? O sea, como cuáles son esos puntos que detonan el aprendizaje y qué nuevas formas podemos incorporar al aula también para que haya esa conexión emocional de los estudiantes. Sí, claro, o sea, por un lado, el poder llegar con estas herramientas a los alumnos, pero también yo creo que el beneficiarnos de todas estas herramientas que se nos ofrecen. Por supuesto. O sea, están allá, no podemos ignorarlas y no podemos no aprovecharlas Claro. también. ¿Y cómo facilitamos Ujú, también la labor del maestro? claro. ¿Por qué? Porque el maestro tiene que invertir. A mí me da risa cuando escucho a la gente dice, pero es que los maestros trabajan poco. Y yo digo, "Uf, ¿sí? Si supieran, Claro, ¿no? pero un maestro tiene que preparar su clase y no lo hace durante la clase. Ujú, Prepara su clase, imparte su clase, pero después de la clase tiene que revisar. Si trabajó con los niños en clase algo, hay que revisarlo para hacer la claro, por retroalimentación. supuesto, Si es una evaluación, hay que revisarla. por supuesto. Entonces, si nosotros generamos herramientas que le faciliten al maestro el planear su trabajo, el hacerle seguimiento a lo que trabaja con los niños, va a tener mucho más tiempo para leer la necesidad particular de cada niño. En el mundo del maestro hay temor de esta realidad de la inteligencia artificial, miedo, apertura también. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay de todo. Bien. Yo creo que hay de todo porque todo el tiempo nos están diciendo que hay unas máquinas que lo van a hacer mejor que nosotros y que no se cansan. Pero yo creo que Y que hay, no se cansan. sí, Sí, claro. Y cuando tú les preguntas, te responden. Y 7 por 24. Pero yo creo que hay una parte que hacemos los maestros y es esto de vivo y es esa chispa que solo pueden generar dos seres humanos cuando se miran a los ojos. Y eso es un maestro. claro. Un maestro es, yo les decía en la charla que di en el evento, y el año pasado y lo volví a repetir este año, y es, nosotros recibimos la tarea del maestro de maestros. Y eso, por Dios, es la responsabilidad más grande. Completamente. Nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros transmitimos vida cada vez que entramos a una aula de clase. Por eso el maestro es tan importante. ¿Sí? Insustituible. Entonces, la máquina podrá ser más eficiente, traer más información, mejor información, pero la construcción de humanidad solo la puede hacer un maestro. Esa parte viva de todo el proceso de aprendizaje Sí.
La hace el docente. Sí. Lo demás, que venga la máquina y nos ayude Y es para más, si nos tener más ayuda a ahorrar tiempo, Sí, exacto, bienvenida. para que pueda tener ese contacto, esa vivencia y Por demás. supuesto. En el contexto de la escuela católica y en ese llamado del Papa a poner la educación en el centro, en este pacto educativo global, Sí, pues veo todas estas acciones de SM alineadas en ese poner a la persona en el centro, sí. la familia, el cuidado de la casa común, ya para ir La terminando, fraternidad la universal, fraternidad esa es la que universal, logra el la maestro. ciudadanía, ¿no? Completamente. Ya para ir cerrando, Mara, con todo lo que hemos reflexionado y platicado, ¿qué le dirías tú como directora editorial de Grupo SM a la escuela católica? ¿Qué mensaje le transmitirías? Uf, yo creo que hay algo muy importante y es, necesitamos no perder la esperanza. La escuela católica tiene una misión fundamental en este momento, siempre, pero hoy creo que la necesitamos más que nunca. Cuando hemos perdido la capacidad de mirarnos en colectivo, cuando las individualidades y las emociones vacías, mira cómo estamos depolarizados. Y la escuela católica toma un sentido fundamental de transformación, de persistencia, de poder transmitirnos valores fundamentales y sobre todo darle propósito a lo que es la educación. Educar es un acto de esperanza, como diría el Eso, Papa Francisco. eso es. Muchísimas A gracias, ti, Mara, por muchas gracias. acompañarnos y muchas gracias a todos los que igual nos siguen en este episodio más de Escuela Católica, el podcast. No se olviden de seguir el próximo episodio y sobre todo también de seguirnos en nuestras redes sociales y no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Muchísimas gracias, Mara. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan.